Esto es lo que logré ahorrar en mis primeros 6 meses viviendo en Australia. Ahorré $20.000 y así fue como lo hice. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vittorio Rayo y soy otro chileno más que vive en Australia con mi visa de Work and Holiday. Y en este video voy a contarles cuánto fue realmente lo que ahorré durante mis primeros 6 meses en este país. La idea es que pueda ser una ayuda si están dudando aún de si venir a hacer una Work and Holiday a este país de Oceanía. Así que vamos. Bueno, yo partí mi aventura en Australia en Cairns, una ciudad que queda bien al norte de este país. Pero ¿por qué escogí esta ciudad? Porque es una ciudad en donde el costo de vida es menor a vivir en las grandes ciudades y porque mi idea es quedarme un segundo año en Australia. Para poder quedarnos un segundo año en este país tenemos que hacer ciertos trabajos en ciertos rubros y uno de ellos es hospitality. Si trabajaba 3 meses en este rubro me servía para poder quedarme un segundo año, así que ganaba por esos dos lados. Podía quedarme un segundo año y también podría ahorrar más que en las grandes ciudades. Ya, pero ahora vamos a lo importante. Veamos cuáles son los ingresos reales que puedes hacer trabajando en trabajos súper básicos y que no necesitan certificaciones o algún gran conocimiento. Ok, para partir y dar contexto, yo llegué en abril de 2024 a Australia. Me costó 2 semanas encontrar mi primer trabajo. Como consejo, lo ideal es que lleguen a Australia ya con un trabajo listo. La forma más fácil es con un contacto. Pueden buscar a un amigo que esté acá, el primo de un amigo, quien les puede ayudar a encontrar ese primer trabajo que siempre es el más difícil. Al principio, cuando no encuentras trabajo, uno se frustra un poco, uno entra un poco en desesperación porque estás en otro país donde no hablan tu idioma, hace esfuerzos pero no te llaman, y ahí es cuando llega el momento de decir acepto todo tipo de trabajo con tal de empezar a generar ingresos. Lo importante en esta etapa es mantenerse firme y seguir buscando. Ya, pero vamos a los números. Lo primero que encontré fue un trabajo de autos. Este lo encontré por Facebook. Estuve ahí 14 días más o menos y después me dejaron de llamar. Era un trabajo súper sencillo y no te pedían ni una certificación. Era básicamente lavar los autos que estaban ya usados, porque era una empresa de arriendo de autos. Era solo lavar el interior de los autos. En resumen, acá logré ahorrar $3.346 australianos. Pasaron 2 semanas más sin encontrar trabajo. Abril y mayo son muy malos meses para llegar al norte de Australia porque toda la gente que vive en el sur empieza a hacer un poco más de frío y suben y aprovechan de saltarse el frío del sur y aprovechar de hacer su extensión en el norte. En fin, logré encontrar un nuevo trabajo en la recepción de cruceros. ¿Qué pasó con este trabajo? Que Cairns en esas fechas tiene temporada baja y solo recibía de 4 a 5 cruceros en todo el mes. Y con 4 o 5 días de trabajo no nos da para vivir. Entonces fue un trabajo súper esporádico y por trabajar solo un día me gané $166 australianos. Por suerte ese mismo día terminé de trabajar y me llamaron de otro trabajo para trabajar en un centro comercial. Este trabajo literalmente me salvó. El trabajo era dedicado más que nada a la apertura del mall. Tenía que usar una de esas máquinas que uno va manejando y vas limpiando todo el shopping center. Era súper sencillo, el único problema era que partía a las 4 de la mañana. En este trabajo estuve durante 47 días y me sirvió para ahorrar $8.842 australianos. Ahora vamos al último trabajo que tuve en Cairns. Mientras trabajaba en el shopping center, uno de mis amigos me dijo que iba a dejar su trabajo en una cocina y que este me lo podía dejar a mí. Y aquí voy al punto de lo importante de hacer conexiones en Australia, ya que gracias a este amigo pude después reemplazarlo en su trabajo y esto se da en más de una ocasión. A mucha gente le ocurre esto. Renuncié al trabajo del centro comercial y me fui sin nada de experiencia a trabajar en una cocina. En este lugar me tocaba cortar verduras y preparar la comida para los eventos. Te pedían solo tener un certificado de Food Handler, el cual es gratis, y listo, a trabajar. En este lugar estuve un total de 59 días y fue donde generé más ingresos. Logré generar ingresos de $16.250 australianos. Con esto y exactamente el 5 de octubre dejé este trabajo, terminé los requisitos para extender mi visa un año más y me mudé al sur de Australia, donde estamos actualmente en Sydney. Con estos 4 trabajos logré juntar la suma de $28.404 australianos. Con esto ya revisamos los ingresos que generamos en estos primeros 6 meses en Australia, pero vamos a la gran duda que genera moverse a esta parte del mundo.
revisemos los gastos. Si bien los ingresos son altos cuando lo comparamos contra la mayoría de los países, si los gastos son igual de altos sería como si finalmente ganáramos lo mismo que en nuestro país. Así que veamos esto en más detalle. Para partir, y como les mencioné, Cairns vendría siendo de las ciudades más baratas para vivir en Australia cuando se compara contra las grandes ciudades como Melbourne, Sydney, Brisbane o Perth, entre otras ciudades. Partamos con el costo de alojamiento. Yo en Cairns pagaba $200 semanales por una pieza junto a mi novia en una share house. La pieza era bien amplia y cómoda. Les dejo una foto acá para que la puedan ver. Y pagábamos $200 yo y $200 mi novia. Para que se hagan una idea, el costo en las ciudades más pequeñas, el costo por persona rondea más o menos los 200 o $215 por semana. Y si te vas a una ciudad ya más grande como Sydney, donde yo estoy ahora, estamos pagando alrededor de $325 por persona. Ok, entonces yo viví en esta casa por 6 meses y me gasté un total de $4.800 en total. Por el lado de la comida y sacando los cálculos de mi cuenta del banco, llegué a que me gasté $1.440 en toda mi estadía en Cairns. Ojo que este gasto es muy relativo en cada persona. Depende mucho de tu estilo de vida. Yo llegué en un minuto en el que quería bajar de peso, por lo cual mis gastos en comida no eran tan altos como era habitualmente, pero sí compraba más que nada verduras, pollo, carne molida. Eso era básicamente mi dieta. Me preocupaba de cumplir con las vitaminas necesarias para poder, obviamente, vivir. No gastaba en el típico café de una cafetería o no salía a comer mucho, lo cual es bastante válido si tú quieres venir a Australia y disfrutar, pero en ese minuto de mi vida no era prioridad. Así que fueron gastos en los que yo no incurrí. Por otro lado, me gasté $384 en un gimnasio que era exquisito. Les dejo también un video acá para que lo puedan ver. Y en transporte me gasté $270 en usar el transporte público en esta ciudad. En teléfono me gasté $960. Y por último, para terminar, agrego $400 en actividades extra, que son más que nada para poder hacer los famosos tours que uno puede hacer en la ciudad de Cairns, que vendría siendo la Gran Barrera de Coral o Fitzroy Island, que además por vivir en estas ciudades, si tú muestras tu lugar de residencia o tu liquidación de sueldo, te hacen un 40% de descuento. Perfecto, hagamos las matemáticas y veamos cuánto fue lo que pudimos ahorrar en estos 6 meses en este país del continente de Oceanía. Tenemos los $28.404 australianos de ingresos, menos un total de $8.254 de egresos. Esto nos da una utilidad final de $20.150 australianos, lo que vendría siendo esta cantidad de dólares americanos o esta cantidad de pesos chilenos. Si dividen esto por 6, le da cuánto fue su ahorro mensualmente y lo pueden comparar con lo que ganan actualmente en su país. Ojo que es importante restar a este número el costo que implica llegar a este país. No lo puse porque depende mucho de qué parte del mundo tú vengas, pero hay que restar obviamente el costo del viaje desde tu país a Australia, el test de inglés y la visa, que también depende mucho del país donde tú vengas, porque algunos países no te piden hacer test de inglés y en otros países quizás la visa es un poco más barata o no. En resumen, pueden sacrificar los primeros 6 meses para hacer ahorro y después el resto de tu estadía en Australia, como lo estoy haciendo yo ahora, vivir un estilo de vida no tanto de ahorro y más de disfrutar. Sin embargo, aún vas a ser capaz de generar ingresos. Por mi parte, creo que es una excelente decisión venir a este país, ya que estos ingresos se generan con un promedio de horas trabajadas menor a 40 horas a la semana. Mi promedio de hora, por ejemplo, en Cairns era de entre 32 y 38 horas a la semana, lo que nos da tiempo de ahorrar y poder dedicarle tiempo a lo que realmente nos gusta en la vida. Espero les haya gustado este video y los ayude a tomar una decisión si venir o no a este país. Saludos mis manes y nos vemos en otro video.